Hoy, en Con el Consumidor, celebramos contigo el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Consumers International es una federación mundial de organizaciones de consumidores que trabaja en conjunto con sus asociados y actúa como la única voz global, autorizada e independiente de los consumidores. Bueno, ya estamos aquí con una entrevista sumamente interesante con Nelsia Marmolejos, vieja amiga y además compañera de infortunio. O sea, Nelsia y yo somos militantes de los derechos sociales, de los derechos colectivos de las personas, y eso nos une. O sea, hay una química porque... Muchas décadas. Sí, de trabajo. Entonces, bueno, yo acabo de salir de... Yo nunca había trabajado en la administración pública, Nelsia, y esos 6 años que pasé en Proconsumidor me sirvieron para dos cosas, o sea, para muchas cosas, pero principalmente porque descubrí que desde el Estado tú le puedes servir a mucha gente, a todo el ciudadano, a todo el mundo, al de a pie, al montado, a todo el mundo tú le sirves. Del sector privado tú le sirves a unos clientes y a un patrón. Entonces es grandioso poderle servir a todo el mundo. Y yo creo que eso nos mantiene. Bienvenida, Nelsia. Gracias, bienvenida. Buenos días. Mira, Nelsia, el día pasado, hace ya varias semanas, el Diario Libre publicó una situación con las emergencias de la Seguridad Social. Precisamente el 21 de enero, una amiga mía sufrió un accidente y ella estaba cerca de Corazones Unidos y yo... Bueno, era lo que estaba ahí, había que llevarla. Y entonces, no, que ese seguro no cubre la emergencia, que no la cubre. Y esa señora con la pierna rota, con los 2 huesos de la pierna rota. Yo dije, oiga, si no la cubre el seguro, yo lo asumo. Porque un día de fiesta, ¿cómo tú vas a andar con una gente a que se muere? Pues cuando hay un hueso roto, se puede perforar una arteria y la gente puede morir. Entonces, yo lo asumo. Después salió lo del Diario Libre, de que entonces leí también que las emergencias están clasificadas. Yo dije, hay que hacer una reclasificación entonces del caso. Bueno, lo primero es que te felicito en este programa. Qué bueno que está volviendo a tu casa. Hoy es Día del Consumidor, de los derechos del consumidor. Es un buen día para tratar este tema de derecho a la salud, derecho a la vida. Creo que en el tiempo que te conozco, que son 2 o 3 días atrás, siempre has estado al servicio de esta causa, entonces te felicito por ser el Día del Consumidor y tú una activista de esos derechos. El caso que nos ocupa a nosotros a nivel de lo que es la salud, realmente hay 2 vertientes que tenemos que observar. A nivel de lo que es la seguridad social, nosotros como país hemos dado un salto cualitativo. Hemos avanzado, hay una gran cantidad de beneficios que recibe el ciudadano, que recibe el trabajador, que recibe el subsidiado. O sea, ha habido una preocupación por protección social desde las esferas políticas. Y esta ley ha venido a consagrar derechos, no voluntades, sino derechos en los ciudadanos, que objetivamente en estos momentos cada vez más la gente se va apropiando más de ello, que es el objetivo nuestro. O sea, que la gente vea la salud, que la gente vea la pensión, que la gente vea los problemas que se le dan en su cotidianidad desde el punto de vista de su integridad física como un derecho. Lo hemos ido logrando. En la otra vertiente, decías tú, o te he oído siempre decir, que siempre vamos a ser sujetos de problemas en la cotidianidad. Yo también lo digo. O sea, siempre, ninguna ley está escrita en piedra y siempre hay quienes la interpretan. Si no se interpretaran, los abogados, los jueces, las sociedades fueran lineales, o sea, no habría ningún desvío para ir a ningún lado. Entonces, a pesar de que tenemos esa ley de seguridad social 8701 y otras adicionales, la cotidianidad es que la persona sigue teniendo múltiples problemas, múltiples dificultades, y entre ellas justamente se sitúa la más grande, la más recurrente, la más cotidiana, que es la falta de atención oportuna en momentos de ingreso o de emergencia
por parte de los prestadores de servicios de salud. Este es un tema de agenda diaria en la DIDA y en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Realmente estamos en una situación muy difícil porque las personas, a pesar de que su empleador y él mismo o ella misma pagan un seguro, una póliza, esta no le están respondiendo adecuadamente en el momento que lo necesitan. Pero quiero significar lo siguiente. Desde el punto de vista de derecho, la Constitución de la República establece la salud como un derecho fundamental. La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, de acuerdo al artículo 7 de nuestra Constitución. Pero la ley consagra la obligatoriedad de los servicios de salud a toda persona y más en situaciones de emergencia. Y se establece con mucha claridad que las emergencias, eso se establece en todos los postulados de lo que es los servicios de salud, las emergencias son gratuitas en todas partes, con seguro o sin seguro. Hay que darle asistencia incluyendo médica, las clínicas privadas. todo el mundo, todo el que aquí está habilitado para dar un servicio de salud, no puede negar la emergencia a ninguna persona, con seguro o sin seguro. La ley manda a que si una persona llega con una emergencia a cualquier centro, se reciba, se estabilice y de ahí se despache al lugar que esa persona pueda pagar o pueda recibir Pero el eso servicio no se está gratuito. cumpliendo, Nélcida. Lo que estoy diciendo es que ese es uno de nuestros mayores problemas y se agrava más porque si usted no tiene un seguro, es posible que una clínica quiera rehusar el darle el servicio. Pero es que teniendo el seguro, se está rehusando el servicio. ¿Y que eso no o se cubre? le está cobrando por el servicio. Tenemos el problema que cuando las personas se están enfermando, llegan a la clínica, llegan al centro médico y su seguro ya no es una póliza de fidelidad para decir que usted es una persona que tiene un respaldo. Le dicen, no, tiene que dejar un depósito para poderlo ingresar. O sea, una violación. Eso viola la ley. Una violación flagrante a lo que son los derechos de la persona, pero además sus derechos económicos y sociales que están incluidos en ese carnecito que usted tiene ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, y conversamos con el superintendente de salud, estamos en una situación que es en el país entero, todos los días, a cada rato. Secuestro de personas porque no han pagado, personas que quieren llegar a acuerdo de pago cuando han sobrepasado su límite de cobertura y no se lo quieren aceptar, queriendo dejar recluidas a las personas, secuestradas. Y nosotros estamos como los bomberos sin tener carro para eso. Las personas llaman fundamentalmente los fines de semana, no hay teléfono de un empleado de la DIDA que esté tranquilo, porque todo el mundo está llamando porque tiene un problema de que le han dado de alta y quieren cobrarle. O no lo dejan salir porque tiene que buscar el dinero. Entonces, es una situación que ya se está haciendo, como se dice ahora, lo moderno, es viral. Es viral. Y no en las redes sociales. Abusiva sino lo que en nuestras oficinas, en nuestros teléfonos, en nuestras redes, en la CISARRIN. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Nosotros hemos tomado algunas medidas, pero faltan otras que son más agresivas. En primer lugar, hemos hecho una campaña diciéndole al afiliado que tiene un carnet que dice afiliado a la Seguridad Social, que la mayoría dice PDSS, que es el que tiene valor y peso real, no es el complementario, ni es el voluntario, es el que dice Plan de Servicio de Salud, el que la gente dice el oficial. Ese carnet atrás tiene, por detrás, usted puede leer, que tiene un número de teléfono de su ARS. Inmediatamente a usted le estén cobrando en emergencia, a usted le estén haciendo un cobro indebido o le nieguen asistencia, el ciudadano, la persona, tiene que coger ese carnet y marcar el teléfono de su ARS. ¿Por qué? La administradora de riesgo de salud, como su nombre lo indica, son las responsables de administrar su riesgo de salud. Ellas tienen que garantizar que si en ese centro médico su hoja de servicio dice, su catálogo de prestaciones dice, tengo afiliado al Centro Médico Azul, al Centro Médico Verde, al doctor Pérez, al doctor Martínez, y usted puede ir ahí porque esos son mis médicos,
ellos tienen que garantizar que ese centro y que esos médicos le den el servicio oportuno y adecuadamente a esos afiliados. No es la DIDA que tiene que ir a pelear eso, ni es el afiliado que tiene que pelearse con el prestador. Es la ARS que tiene que ir a decir a ese prestador, usted tiene un contrato conmigo, cumpla con mi afiliado, y si no cumple, yo lo voy a sacar de mi servicio. Y usted sabe que todo el mundo está luchando porque se le dé un código de los seguros, porque con los seguros aquí es que ha llegado la gente en cantidades industriales, o sea, tenemos más de 6 millones que van con carnet a buscar seguro en todas partes. Entonces, si esas administradoras asumen su rol de defensa a su afiliado, el que le está pagando por administrarle su riesgo, aquí se disminuiría de manera drástica lo que en este momento está siendo tan perjudicial para la gran masa de afiliados en la Seguridad Social. Entonces, con la Superintendencia de Salud hemos estado manejando este tema y nosotros una de las primeras medidas que pensamos es acometer por ese lado algunas políticas de impacto que frenen esa cotidianidad de violación a derechos. 1. 2. Hemos optado por destacar en centros médicos un stand de la DIDA con una persona para cuando las personas que tienen ese problema no les responde su ARS con prontitud o no le da la garantía, podamos estar nosotros ahí para ayudarle a resolver el problema con el prestador, con la intervención tanto de la ARS como de la superintendencia. Se han hecho muy buenos trabajos en ese sentido, se ha avanzado bastante, pero nosotros apenas tenemos 48 espacios en los centros médicos y sabe que aquí centros médicos hay demasiado en todas partes. Entonces hemos buscado una segunda alternativa que vamos a inaugurar próximamente, que es el teléfono DIDA en todos los centros médicos, que la persona llamará, lo levantará y con solo llamarlo le contestará un representante de la DIDA que se hará cargo de la situación que tiene. Ahora, el problema fundamental es reglas y sanciones con lo que no cumplan los contratos que se tienen. Debo recordar a todas y a todos que el derecho a la salud es un derecho fundamental del consumidor. Y la Ley de Salud Pública establece penas, multa y hasta prisión por negarle servicio de salud a los ciudadanos. Eso es un derecho constitucional del dominicano. Debemos reclamar ese derecho como usuario de la Seguridad Social, como usuario de las leyes, como usuario de la Constitución de la República. Nelsida, la ley de la Seguridad Social, yo fui partidaria y siempre lo vi como la panacea. Y creo que sí, que ha favorecido a la mayoría de los dominicanos que ya están afiliados a la Seguridad Social. Todavía, ¿qué falta por hacer? Y si tú que luchaste toda la vida por esto, si realmente, bueno, tú dijiste ya que hay algunas cosas que no, pero las expectativas que tenías tú antes de la ley, ¿se están cumpliendo? ¿Tú crees que sí, que se está cumpliendo? Mire, las expectativas mientras estamos vivos no pueden cumplirse todas porque entonces ya no tenemos razón de ser. Pero hemos avanzado bastante. Incluso el pasado año nosotros debemos de reconocer que el Consejo de la Seguridad Social dio pasos agigantados para ir corrigiendo brechas de deficiencia y de inequidad que se venían operando en el sistema. O sea, creo que eso es un reconocimiento público que le hemos hecho al Consejo de la Seguridad Social, porque con relación a las pensiones, tú sabes que teníamos un gran problema con las pensiones, todavía tenemos mucho, pero uno de los que eran más recurrentes era que cuando usted cumplía 60 años, ya usted no estaba protegido por la parte de pensión desde el punto de vista de lo que es no la jubilación, sino el derecho a recibir una pensión en caso de un accidente o de cualquier tipo de contingencia, mientras usted estaba todavía activamente laborando si ya cumplía 60 años. O sea, la pensión por discapacidad laboral no, por enfermedad común o como sea. O sea, esa parte ya a los 60 años prescribía, ahora prescribe a los 65. O sea, ya usted espera 65 años y la carta ya no le va a llegar a los 60, sino a los 65 años. De todas maneras, Nelsida, ahí hay una situación que podemos decir que se avanzó un poco. También teníamos otra situación que esa era mucho más grave, que es que las personas cuando fallecían, como no sabían que estaban en una AFP, sus descendientes no sabían que tenían un derecho adquirido y no solamente perdían
no iban a reclamar lo que tenían acumulado, que siempre se le mantiene ahí en la AFP por lo que había cotizado esa persona, sino que el derecho a la pensión que tenía la viuda y los hijos se perdía a los 2 años si no se había reclamado. Eso también hubo una resolución. No debe perderse nunca, pienso yo. Los derechos sociales son imprescriptibles. Esa es nuestra opinión. Sí. Y es la opinión constitucional. Entonces ya ahora, concluye esta idea, ya ahora, a los 7 años es que ese derecho prescribe. O sea que si un pariente se le murió a usted hace 4, 5, 6 años, 7 años, vaya a la vida, vaya a la AFP donde estaba ese señor o esa señora que usted... Bueno, hay una llamada, Nelsida, yo lo siento. Buenos días. Buen día. Sí. Para darle una denuncia con respecto a la salud. Ajá. Yo llevé al hijo mío a la clínica Independencia que se me había quemado y no tenía seguro, y lo primero que la doctora no lo atendió hasta que yo no le dije que no tenía seguro que me lo atienda, que yo iba a asumir mi costo allá. Bueno, usted puede ser dichosa que ahí lo atendieron con la palabra, porque siempre con el dinero. Esas son de las cosas que aquí hay que corregir y que están mal. Las emergencias son emergencias, y para señor una quemadura, porque también hay que ser muy insensible para ver una persona que hasta por solidaridad usted ve una persona y trata de mejorarlo. Y si usted es médico, es el colmo que usted llega a un centro médico y con una quemada que le digan que busque dinero, bueno, es que la medicina ya no es solo un comercio, sino que es algo, no es solo un lucro, sino que es un comercio y algo insensible. Ya lo han dicho mucho, pero esas son de las cosas que cuando son emergencias, si no tiene seguro, deberían también de ponerse denuncias, porque ya allá hay lugares donde se hacen esas abogacías. El defensor del pueblo, eso es un derecho ciudadano que también puede ser un sitio para recurrir. Si no tenía póliza de seguro, pueden ir al defensor del pueblo, que ahí se le puede dar asistencia por negar ese derecho a una persona a la salud, como dice la Constitución de la República. Qué bueno, Nelsida, que tú alega el derecho que tiene la gente que le he vulnerado su derecho a la salud, de ir a la Defensoría del Pueblo. Esa es una instancia que tiene el ciudadano también de acudir. Y además, la ley de salud, que establece una serie de penalizaciones con respecto al tema de la violación de los derechos. En Estados Unidos, Nelsida, tú vas a un centro con una emergencia, tú puedes ser del color que sea, de la raza que sea. Eso en Estados Unidos es en el mundo entero. Te dan ese servicio, aunque después te manden la factura a tu casa. Es que eso es un principio universal, señor, el derecho a la vida. El derecho a la vida, porque cuando usted llega a una emergencia, es su vida que está en riesgo. Entonces, si a usted no lo atienden oportunamente, ¿cuál es el derecho que usted tiene? Entonces, yo creo que aquí estamos muy lejos de asumir, cuando damos servicio, ese tipo de cosas. Pero creo también que no solamente la campaña de lo que abogamos por los derechos, que tenemos que estar diciendo lo que es un derecho. Aquí hay que dar señales concretas desde parte de las autoridades que tienen capacidad de sancionar para que ese tipo de violación sean castigadas ejemplarmente y se cree un paradigma, que se sepa que eso no se debe de hacer. La ley de la Seguridad Social no tiene penalización. Sí. Sistema de sanciones. Sí, en la Seguridad Social hay varias penalizaciones y se han hecho algunas penalizaciones en caso, pero acuérdese que todo termina en los tribunales y en los tribunales ya hay muchas sanciones. Yo me siento muy satisfecha porque hay muchos fallos que se han dado de reconocimiento de derechos de afiliados que han ya rebasado el nivel conciliatorio y de sometimiento que nosotros hacemos de abogacía dentro de las instancias del sistema, y han pasado a los tribunales, y esto ha prosperado positivamente para los afiliados, que nosotros los instamos a que lo hagan, con mucha pena y con mucho dolor, porque nosotros decimos, si la ley le da al ciudadano y le da al sistema algo novedoso que no existía en ninguna parte, que es una parte de defensoría gratuita, para que los conflictos se le diriman en el ámbito de la seguridad social, que vaya a la superintendencia, que vayan al consejo, que el consejo emita resoluciones y la superintendencia que sancione a esos violadores. El no accionar por parte de esos organismos es lo que está dando lugar a que los casos se vayan judicializando. Entonces el afiliado tiene que recurrir a tribunales fuera del ámbito de la seguridad social, que ya no es gratuito, o sea, eso es un costo, y no es gratuito ni para el que está violando ni para el que se le está negando el derecho, o sea que van a tener que buscar dinero los dos, y eso es una deficiencia que tenemos en el sistema, que no aquilatamos el valor que tiene una defensoría y una conciliación interna, y vamos a estar como Estados Unidos, que usted dice, 1, 2, 3, 4, llame a Margarita, o sea que todo va a ser seguro, la gente va a fingir cosas para ir a los tribunales, para hacer demandas, porque el sistema no les responde oportunamente. Sí, hay otra llamada, buenos días. Aló, se fue.
Bueno, eso es importante. Otra instancia a la que pueden acudir los usuarios de los servicios de salud es a Proconsumidor, porque el derecho está garantizado en la Ley 35805 de protección al consumidor. O sea, Defensoría del Pueblo, Defensoría de Derecho del Consumidor. Bueno, de hecho, una vez, cuando yo estaba en Proconsumidor, nosotros íbamos a hacer como actuante voluntario en el Tribunal Superior Administrativo contra una ARS. Lo que pasa es que se concilió, pero nosotros íbamos, los abogados de Proconsumidor iban a interferir porque está en la ley el derecho a la salud. Sí, Está pero en la de ley. todos modos, tú sabes que en la Constitución están todos los derechos consagrados, pero que hay organismos especializados. O sea, cuando se trata de derecho, cualquier entidad que reivindique derecho puede actuar. Ahora, hay especialización. O sea, si a mí me llevan a la DIDA problema del consumidor directamente, yo no voy a tener la destreza, ni el conocimiento, ni el personal que yo tengo para manejarme como se manejaría la gente de Proconsumidor que está trabajando esa ley específica cotidianamente. También pasa con la Seguridad Social. La Seguridad Social tiene sus leyes que todos los días se va modificando porque cada resolución forma parte, cada resolución del Consejo o de las superintendencias forman parte de ese cuerpo de esa ley, y ya la ley que era de este tamaño está de este tamaño si le ponemos todos los adendum que ha tenido, más las modificaciones propias que se dan. Entonces hay un personal especializado que se enfoca en esos problemas de pensión, de salud, de riesgos laborales, y está con el día a día, o sea, entrando y saliendo, por lo que una persona, entiendo yo, se puede sentir más segura de lo que son los conocimientos que tienen esos profesionales que otros que están, por ejemplo, en la superintendencia de banco o en la superintendencia, incluso en el mismo sistema. El que trabaja en la superintendencia de pensiones es un experto y maneja todo, pero no sabe qué pasa en salud, ni sabe lo que pasa en riesgos laborales. Sí. O sea, Porque todo un el sistema. personal de la DIDA sí tiene un manejo global de lo que es salud, de lo que es pensión, de lo que es riesgo laboral, pero sobre todo de lo que son las diferentes instancias y contenido mismo de la ley. Por eso nosotros decimos, todo el mundo puede, por ejemplo, nosotros cuando llegan casos allá, que la gente dice, y nosotros vemos que tiene que ver con cuestiones de consumidor, le decimos, mira, váyanse a Proconsumidor, que ahí le van a dar asistencia. Por eso estamos, desde que tú estabas, tratando de hacer un acuerdo de colaboración para recíprocamente nutrirnos, porque tenemos que hacer una especie de entidad única. Para mí el sueño sería tener un edificio donde estén todos los locales de las instituciones, tanto de banco, de electricidad, de... Los reguladores. Todo, no reguladores, porque no son reguladores. reguladores, los defensores, porque hay reguladores y defensores. No, porque las superintendencias son una cosa, que son las que tienen poder sancionador. Ahora nosotros somos los que hacemos abogacía. El defensor del pueblo lo que hace es abogacía, no tiene capacidad de penalizar. Entonces, ¿a quién mandamos nosotros al defensor del pueblo? A toda aquella persona que tiene un derecho fundamental que le está siendo violado y que sale de nuestro ámbito de cotidianidad. Por ejemplo, una persona que tiene un problema de ética médica, que no se le trató bien, ese mismo caso de la señora. Bueno, nosotros decimos que somos los defensores de los afiliados a la Seguridad Social. Entonces, ya la ley nos pone un limitante para atender a hombres y mujeres. Ahora, la ley dice que todos los dominicanos y dominicanas tienen que estar en el sistema dominicano de seguridad social, pero esa señora no tiene seguro. Ahora, ¿eso significa que se quiere quedar desprotegida? No, el Estado le da una protección. Ahí están los abogados de la Defensoría Pública, que es el defensor del pueblo, que puede asumir esos casos. Y cuando son casos que rebasan nuestra cotidianidad, nosotros los remitimos a esos lugares de forma tal que lo que tenemos que hacer es un acuerdo de colaboración entre todas estas instancias y las organizaciones no gubernamentales que trabajamos, porque trabajamos de una u otra forma en público y en social, hacer acuerdos mancomunados para hacer un círculo de protección de derechos ciudadanos que fortalezca tanto lo que es la parte pública como la parte privada, o sea, del ciudadano como tal. Tenemos que hacer una pausa, señores. Regresamos. Las personas que estaban ahí en el teléfono, que después de la pausa hagan su llamada. Nelsida, la gente está muy interesada en hacerte preguntas. Sí, pero yo les voy a mandar técnico aquí, porque algunas veces hay tantas cosas que salen nuevas que los técnicos están más actualizados que yo. Sí, regresamos. Hoy, en Con el Consumidor, celebramos contigo el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
Cada año el Consejo de Consumers International selecciona un tema que concentrará las actividades de los miembros de esa asociación en torno al Día Mundial de los Derechos del Consumidor. El tema de este año es Antibióticos fuera del menú.